tal? Una vez más aquí en Revista Internacional Luz María Manzano para servirles, y el día de hoy vamos a hacer un breve análisis de lo que ha ocurrido con respecto a las elecciones de Estados Unidos 2020. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un profesor muy estimado, un excelente profesor de la Iberoamericana de Puebla, el profesor José Luis Díaz. Vamos a ver en esta edición aniversaria un poco más de qué ha ocurrido con Estados Unidos y qué puede ser lo que ocurra en el 2020, cuál es la proyección para el 2021 respecto a Joe Biden y la disputa con Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Esperamos entonces que sea de su agrado e iniciamos nuestra entrevista. Muy buen día, pues como les he comentado, el día de hoy vamos a trabajar las elecciones de Estados Unidos. Vamos a analizar un poquito de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está ocurriendo, cuál es el resultado y qué se puede proyectar para el 2021 para Estados Unidos. El día de hoy tengo un gran invitado muy especial. Él es profesor de la Iberoamericana de Puebla y ha sido coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales. Para mí ha sido un placer tenerlo el día de hoy, profesor José Luis. Muy buen día. Hola, buenos días, Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, igualmente. Pues vamos a iniciar rápidamente las preguntas del día de hoy para analizar. Y la primera y principal, este año se han dado unas elecciones realmente importantes para Estados Unidos, por la naturaleza del momento mundial que se está viviendo. ¿Cómo considera usted que fue el proceso de estas elecciones en noviembre del 2020? Pues mira, fue un proceso muy interesante, muy competido sin duda alguna, y como tú lo dijiste, por el momento que vive Estados Unidos, el momento internacional también, y sobre todo por dos personajes muy opuestos entre sí, muy opuestos en sus propias iniciativas que presentaron ante el electorado. Y hay que subrayar que este electorado también está muy dividido. Estados Unidos en este momento es una sociedad extremadamente polarizada, entonces pues eso también motivó que la gente saliera a votar. Usualmente la gente en las elecciones presidenciales acude con mayor fluidez, con el mayor número, también obtuvo un número récord de votos. Entonces, pues eso significó, ¿verdad?, que la gente, a pesar del contexto, sobre todo de la pandemia y del repunte en la misma en Estados Unidos, la gente salió a votar. Y eso fue interesante porque realmente se vio que sí había una intención de dejar un mensaje, ya sea de un lado u otro, ¿verdad? Ya sea por la continuidad de Donald Trump, o por, digamos, no tanto por Joe Biden quizás, pero sí anti-Trump, ¿verdad? Okay. Y la verdad es que a pesar de todas las circunstancias y de todo el contexto posterior, fue una elección que a mí me parece que pues, fue ejemplar por muchas razones. Hubo claridad, se vio muy bien el profesionalismo de la gente que contaba los votos, y ahí también hay que decir que el sistema electoral de los Estados Unidos es bastante complejo, no es muy, digamos, sencillo entenderlo, pero también en algunas sociedades como las nuestras, el fraude electoral es algo que está como muy metido en nuestra, digamos, en nuestro comportamiento electoral previo y actual, ¿no? Entonces, pues, digamos que tenemos una especie como de trauma electoral de inicio en nuestras democracias, y a veces es fácil pensar que efectivamente hubo algo atrás, ¿verdad? Como se ha dicho, pero la verdad es que lo que sí ha comprobado la democracia norteamericana es que a pesar de todo, funcionó, sus instituciones funcionaron, tanto, digamos, las estrictamente electorales en cada estado de los Estados Unidos, como también el proceso judicial posterior que sobre todo llevó a cabo el presidente Trump para impugnar las elecciones. Reunido el colegio electoral y certificado por el colegio electoral la victoria de Joe Biden por el Partido Demócrata, pues ya hay un presidente electo oficialmente en los Estados Unidos. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en estas elecciones Estados Unidos 2020? Mira, yo no soy experto en eso, pero lo que te puedo decir es que lo que yo pude seguir en los medios, digamos, de carácter formal, por así decirlo,
pues sí, se vio inmediatamente, ¿verdad? Cierta división muy clara, ¿verdad? Aquellos que criticaban mucho al presidente Trump, que se convirtieron sin duda alguna en como una sombra, ¿verdad? Con preguntas muy críticas, muy fuertes, ¿verdad? Y otros que pues eran prácticamente sus voceros, ¿no? Ves inmediatamente la cadena Fox News, ¿verdad? Muy de la línea, muy apegada al presidente Trump, sin duda alguna. Y en el resto de las cadenas norteamericanas, pues sí me parece que fue importante, digamos, no solamente mantener la visión crítica, sino también hasta cierto punto, pues cierta protección hacia Joe Biden, ¿no? En Estados Unidos es muy frecuente que los medios de comunicación, los formales, las grandes cadenas, sobre todo en los periódicos, digan abiertamente por quién se inclinan, que hace 4 años sí fue muy evidente que, digamos, lo que contribuyó en mucho a la victoria de Donald Trump fue precisamente el manejo de las redes sociales. En este caso no estoy tan seguro, pero bueno, tendrías que preguntarle a algún especialista en medios sobre eso. Sí, ¿no? Y además, sobre todo cuando teníamos un presidente Trump que hacía mandato y mandaba literal a través del Twitter, ¿no? Es compleja Sí, la sí, situación. claro. Uh-huh. Sí, 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 él gobierna a través de Twitter, sin duda. Así es. Pues, profe, otra pregunta. ¿Cómo observa la campaña de Joe Biden bajo un contexto que parecía previamente anti-Trump? Mira, yo creo que, digamos, la idea de Joe Biden fue presentarse como un candidato de la moderación, un Ok. candidato prudente, un candidato de centro, un candidato conciliador, al contrario de, digamos, las manifestaciones claramente polarizantes de Trump, con algunas posiciones extremadamente radicales en el sentido, digamos, de que pues quizás sacan lo más, digamos, lo más oscuro de la política norteamericana y de su sociedad, muchas de ellas racistas, digamos, antisociales, en fin, ¿no? Entonces sí, pues sí, muy individualistas, sin duda alguna, o extremadamente individualistas. Entonces lo que yo te diría es que Joe Biden trató de presentarse así y realmente refleja mucho un tipo de político que prácticamente ya está en extinción en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que candidatos polarizantes no hayan existido antes, desde luego que sí han existido, pero digamos que una de las cuestiones que la política norteamericana podría sugerir muy claramente es que usualmente los candidatos tratan de irse hacia el centro, dejando las actitudes o las propuestas más radicales o más polarizantes, ¿verdad?, de lado, y entonces tratan de ganar el centro de sus propios partidos, ¿no? Entonces, independientemente de que sean conservadores o liberales o demócratas o republicanos, en fin, siempre tratan de moderarse en ese sentido porque hay un buen sector, ¿verdad?, que no concuerda con las propuestas. Sin embargo, lo que demostró la victoria de Donald Trump es con eso no necesariamente es cierto. O hay ciclos en los que esa cuestión no se cumple. Entonces, lo que hizo Trump fue polarizar, que ya venía así también, por cierto. Es una tendencia que viene básicamente desde finales de los 70. Y pues ahora lo que vimos es que pues el antídoto frente a alguien como Trump fue manifestarse no necesariamente anti-Trump o ser prudente y con eso verse como anti-Trump, ¿verdad? Es decir, la política de centro, prudente, moderada, frente a la esquizofrenia política de candidatos como Donald Trump. Y el discurso de Trump, fíjate que interesantemente pega para muchos sectores que incluso uno podría decir que no tendría alguna reverberancia, pero sí la tiene. Y eso es interesante verlo, por ejemplo, en gente de clase media, media alta, educados, en fin, que claramente podían estar
en contra o cuestionar muy fuertemente el propio discurso trumpista, no lo hacen, o no lo hacen al menos públicamente. En cambio, del otro lado, tienes, digamos, movimientos sociales muy fuertes, ¿verdad?, que presionaron mucho al Partido Demócrata, pero la necesidad también de que, y de hecho fue parte del discurso de Donald Trump, de poner al Partido Demócrata como muy extremo, incluso llamarlos comunistas, socialistas, tratando de sacar ese fantasma, ¿no? Y teniendo en consideración lo que hay en otros países latinoamericanos, en fin, ¿no? Y más que nada, fíjate, esa es una tendencia histórica en Estados Unidos muy particularmente, que se asocia con el populismo. Ahora, no hay que confundir el populismo latinoamericano con el populismo de Estados Unidos y el populismo canadiense. Son muy diferentes. ¿Cómo observa el proceso de un Trump que se enfermó de coronavirus en tiempo de campaña electoral? Pues mira, lo que yo veo es, digamos, esta idea de presentar un presidente siempre desafiante, siempre que lucha, y que tiene esta idea, ¿verdad?, de que, pues no sé, no importa si haya enfermado, lo trata claro, y recibió un tratamiento privilegiado, desde luego, y tuvo una enfermedad muy corta y muy leve también, tuvo mucha suerte. Y eso le permitió también presentarse en un electorado como el que siempre va a luchar, como el que siempre va a estar ahí por el hombre común, aunque no sea cierto. Porque o sea, también hay un discurso político detrás de esto. Claro, la misma escenografía con la que él se presentó después de salir del hospital. Se ha visto en Estados Unidos fuerte, poderoso, que ha sido líder en casi todos los ámbitos a lo largo de varias décadas. Y de repente viene una caída económica precisamente relacionada con esta pandemia y de alguna u otra forma se ve una necesidad de tomar medidas gubernamentales y que quedan como en el aire, y es cuando vienen entonces estas protestas y estas exigencias del pueblo norteamericano. Sí, ¿no? Así es un contexto muy, muy complicado internamente, obviamente desde luego externamente también. Pero lo que sí es que te puedo decir que Estados Unidos, pues evidentemente, pues está acostumbrado a que surjan competidores en el nivel internacional. ¿Qué papel están jugando las élites que apoyan a Joe Biden en el proceso y resultado de estas elecciones? Pues mira, cuando hablan de élites habría que ver quiénes son. Hay algunos, desde luego, que pues siendo élites no están para nada con Joe Biden, okay, todo lo posible, porque no, digamos, hay ciertos empresarios de industrias muy fuertes, ¿verdad?, que definitivamente, porque hay muchos intereses. Por ejemplo, la industria petrolera, obviamente no les gusta nada la cuestión del cambio energético, de la política energética, digamos, orientada más hacia energías limpias, ¿no? Pero, pues desde luego que ellos se acomodaron muy bien con el discurso trumpista. Muchos de los financieros de Wall Street también, ¿verdad? De hecho, Donald Trump decía, bueno, vean cómo la bolsa está subiendo, ¿verdad? A pesar de todo está subiendo, sí, pero la mayoría de la gente no cotiza en la bolsa. Mis respetos, profe, mi admiración, mi cariño, que tenga un Muchas gracias, igualmente. Gracias, Luz. Felicidades y cuídate. Claro que sí, usted también, profe, se cuida mucho. Feliz Navidad y muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición aniversaria de Revista Internacional. Que tenga un excelente día y que, por supuesto, tenga un excelente 2021. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Esta ha sido la entrevista con el profesor José Luis García, nuestro excelente profesor de la Iberoamericana de Puebla. Un respeto, un cariño para él y esperamos entonces que haya servido para su análisis, para comprender un poco más qué ha sido lo que ha ocurrido con respecto a las elecciones de Estados Unidos 2020. Para nosotros es un gusto poder llevarles un programa más. Esperamos entonces estar otro año más, otros años más con